Nuevamente nos place darles una calurosa bienvenida a una nueva edición de su programa estelar Hablemos de la Biblia, que en estos días inciertos y aciagos proclama al mundo un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Y antes de exponer la palabra del Señor, vamos a orar al Dios Altísimo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, es con gratitud y con afecto en el corazón que venimos ante ti para desgranar todas estas hermosas verdades de tu palabra. Ilumínanos y que el Santo Espíritu nos ayude a interpretar ahora que vamos a entrar en audiencia santa. En el nombre de Jesús, amén. Para el día de hoy, nuestro estudio lo he dado en llamar el cumplimiento escatológico del libro de Esther. Y como introducción diré lo siguiente. Veremos algunos principios de interpretación bíblicos. El primer principio que utilizaremos para nuestro tema del día de hoy: Cristo es el héroe de todas las profecías de la Biblia. Es decir, Cristo es el centro de enfoque de todas las profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por lo tanto, las profecías bíblicas no se enfocan en meros eventos históricos, sino en cómo Cristo impacta esos eventos. Cristo es el centro de las profecías de la Biblia. Número 2, nuestro segundo principio de interpretación. La historia se repite globalmente en el tiempo del fin. Nuestro tercer principio dice lo siguiente: todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el Apocalipsis. Es decir, cada historia de la Biblia es una profecía que halla su cumplimiento en el libro de Apocalipsis. Es decir, el Apocalipsis es como el gran océano de las Escrituras, donde desembocan todos los libros de la Biblia, donde hayan su cumplimiento. El cuarto principio de interpretación dice así: el Israel de hoy es mundial y espiritual. Y el último principio dice lo siguiente: los personajes literales de las historias del Antiguo Testamento son simbólicos de sistemas globales al final de la historia. Es decir, en nuestro estudio de hoy veremos aplicados estos principios de interpretación y veremos cómo la historia literal del pueblo de Judá en el tiempo del rey Asuero, una historia local que sucedió en un lugar literal, esta historia se repetirá al final del tiempo de manera escatológica, es decir, tendrá un cumplimiento final. Es decir, ahora en el cumplimiento escatológico, ahora veremos el marco histórico de esta historia en el cumplimiento final de la historia. Recordemos que el pueblo de Judá había estado 70 años cautivo
en Babilonia, desde el año 605 a.C. hasta el año 536 a.C. con el edicto del rey Ciro, de Ciro, rey de Persia, donde otorgaba plena libertad. Es decir, el Israel literal estuvo 70 años bajo cautiverio. En el cumplimiento escatológico, el pueblo de Dios, el Israel espiritual, también tuvo un cautiverio espiritual por un periodo de dominación del cuerno pequeño, es decir, del papado, de 1260 años. Ahora bien, la historia verifica este suceso. A esto se le llama el medioevo o el oscurantismo. Alguien ha dicho con meridiana claridad que la supremacía del papado fue la medianoche del mundo. Un periodo de 1260 años que se extiende desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Al inicio de este periodo, en 538, Justiniano dio al obispo de Roma el poder político, pero también religioso, y constituyó al obispo de Roma en cabeza visible de toda la iglesia. Luego, 1260 años después, en 1798, tuvo la herida mortal, cuando un general de Napoleón Bonaparte, Charles Louis Berthier, infligió una herida de muerte cuando quitó los poderes papales o el apoyo del poder civil, de los poderes civiles al papado. El mismo día, cuando comenzó la supremacía papal, 1260 años después, en el mismo día le fueron quitados los poderes papales. Le retiró el apoyo civil. Dios es fiel. Dios está al tanto de la historia. Entonces tenemos aquí también un cautiverio espiritual. Ahora, así como la Babilonia literal recibió una herida mortal, aquel aciago día del 12 de octubre del año 539 a.C., cuando Ciro el persa y Darío de Media tomó el reino de Babilonia la noche del banquete del rey Belsasar. En esa noche cayó el imperio babilónico, llegó a su fin, sufrió una herida mortal. También este sistema, en el cumplimiento final, tuvo su herida mortal en febrero del año 1798. Ahora veamos los paralelos. Una nación, un cordero representaba proféticamente a la nación de los medos y los persas. Un macho cabrío con 2 cuernos representaba a la nación de los medos. Cada cuerno representaba a Media y a Persia, 2 naciones. En un paralelo de la historia profética, una nación, la segunda bestia de Apocalipsis 13, que sale de la tierra, es representado también como un cordero con 2 cuernos, que representan 2 reinos separados, que finalmente se van a unir. Ahora, ¿qué nación venía surgiendo o había surgido en torno del año 1798, cuando el papado recibe la herida mortal? Solamente una nación cumple con todas las especificaciones. La palabra del Señor nos da las características de esa segunda bestia e indiscutiblemente se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1776, unos
cuántos años antes de la herida del papado se da la independencia de Estados Unidos. Ahora, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos proclama una libertad de culto, libertad de conciencia, garantiza una plena libertad civil y religiosa. Predica una separación de dos reinos, el reino civil y el reino religioso. Toda vez que estos reinos trabajan dentro de su propio ámbito, es reconocido por Dios. Dios reconoció dos reinos legítimos. Dad pues a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dios llama a los cristianos a salir de Babilonia, porque Dios también allí tiene un pueblo. Salí de ella, pueblo mío, porque Dios quiere restaurar las verdades que este sistema eclipsó o echó por tierra en la Edad Media, porque este poder hizo cuanto quiso, prosperó y echó por tierra la verdad. Entonces, en el año 1776 se da la Declaración de Independencia de Estados Unidos. 1791 se da la primera enmienda que predica la separación de la iglesia y el Estado. Es decir, hay un muro de separación. Los adventistas estamos a favor de un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Pronto ese muro va a ser destruido. Y en el año 1787 se ratificó la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, donde se dijo que debe haber un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Ahora, es interesante que esta misma nación, Estados Unidos de América, que es representado por un carnero, terminará hablando como un dragón. Es decir, esa libertad civil y religiosa un día llegará a su fin. Y la nación más poderosa del planeta, Estados Unidos de Norteamérica, que ha sido paladín de la libertad civil, religiosa, de todas las libertades consignadas en la Constitución, un día se volverá contra esas libertades y el pueblo de Dios se enfrentará a un decreto de muerte. Veamos en el cumplimiento final cuáles son los protagonistas de la historia. En primer lugar tenemos al dragón. El dragón es Satanás. Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que está representado en Apocalipsis por los poderes civiles del mundo, que son los que apoyan a la gran ramera, a la Babilonia espiritual. En el libro de Esther estaba representado por Asuero, rey de Media y de Persia, que tenía el poder civil. Ahora, el segundo protagonista en este cumplimiento final tiene que ver con la bestia y el falso profeta, que aquí representa a los poderes religiosos del mundo que instigarán al poder civil para imponer un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. En la historia literal estaba representado por Amán y por Ceres, su mujer. Amán y Ceres, su mujer. De hecho, Ceres, la mujer de Amán, era el personaje siniestro, el personaje oscuro que estaba allí detrás de la historia apoyando a Amán. De igual manera también habrá un poder detrás que estará dirigiendo todos esos acontecimientos. Entonces, la bestia y el falso profeta. También tenemos en el cumplimiento final como los protagonistas a los 144,000,
que son el remanente que es perseguido. Los 144,000, que es el pueblo remanente. Tiene su contraparte en la historia de Esther con Mardoqueo y el pueblo judío. Y finalmente tenemos como protagonista en el cumplimiento final a Cristo Jesús, a Miguel, el arcángel Miguel, que se levanta para defender al pueblo de Dios. Es decir, Jesucristo es el mediador, el intercesor y defensor del pueblo de Dios. En la historia literal era la reina Esther, ahora es Cristo Jesús. Obviamente, en el cumplimiento final habrán por lo menos 2 puntos de contención o de lucha en el desencadenamiento de esta lucha milenaria entre el bien y el mal. Hablamos aquí de la última batalla entre Cristo y Satanás, el cumplimiento final. Y los 2 puntos de contención nuevamente será la ley de Dios y la adoración. La ley de Dios. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 12, versículo 17. Ahí hay una declaración muy hermosa. Dice el vidente de Patmos: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El primer punto de contención sería entonces los mandamientos de Dios, la ley, el decálogo contenido en la palabra del Señor. En especial, la primera tabla de los mandamientos que tiene que ver con la adoración a Dios. El segundo punto de contención tiene que ver con la adoración. Y lo encontramos en Apocalipsis 14, 6 y 7, que es el anuncio del mensaje del primer ángel que es proclamado a gran voz. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos a Satanás obrando desde las sombras, igual que su contraparte en la historia literal, Ceres, esposa de Amán. 2 puntos de contención: la ley de Dios y la adoración o el culto. Porque todo el gran conflicto entre el bien y el mal, el gran conflicto iniciado por el instigador del pecado, por Satanás, el querubín protector, el meollo del asunto es la adoración. Lucifer quiso arrogarse el derecho de ser reverenciado y de ser un objeto de adoración. Me levantaré y seré como Dios. Me levantaré por sobre las estrellas de los cielos, sobre los ángeles. Quería recibir adoración. Mi amigo, ¿a quién adorarás? ¿A quién servirás? ¿De parte de quién está tu vida, tu lealtad? ¿A Dios o a la bestia? Ese es un punto de conflicto. Ahora bien, habrá una unión del poder político y religioso. Y siempre que estos 2 reinos se unen, el poder político y el poder religioso, siempre resulta en detrimento del pueblo de Dios. Cada vez que se une, que se destruye ese muro de protección, ese muro de separación entre el poder civil y religioso, ocurre
o desemboca en un desastre, en una persecución contra los santos del Altísimo. La palabra del Señor en historias literales muestran que son los dirigentes religiosos los que aconsejarán a los gobernadores, a los reyes de la tierra, al poder civil del mundo, a deshacerse del remanente final de Dios, que es un remanente fiel. Es decir, los poderes civiles serán engañados. Y como un pequeño paréntesis, podéis recordar en el Nuevo Testamento una historia igualmente típica que tiene su cumplimiento final. Me refiero al caso de Juan el Bautista. Y ahí están los mismos personajes. Un poder civil representado por Herodes. Luego tenemos a su esposa Herodías, que era su consorte, que era más bien esposa de su hermano Felipe, que era prostituta, una ramera, que también practicaba brujería. Y también tenemos a su hija. Ahora, Herodías quería deshacerse del profeta de Juan el Bautista, pero no tenía el poder. Entonces apeló al poder civil representado por el rey Herodes para deshacerse de Juan el Bautista, instigado. ¿A quién utilizó como medio, como subterfugio? A su hija Herodías. Igualmente, en la historia final, en el cumplimiento final, la gran ramera, la Babilonia espiritual, utilizará a todas las hijas para que cumplan su propósito de engañar a los poderes civiles. Finalmente, el profeta Juan fue destruido, pero porque fue engañado Herodes. Porque Herodes no consideraba enemigo a Juan el Bautista. Es más, dice la palabra del Señor que Herodes deseaba escuchar predicar a Juan, le gustaba escucharlo. Entonces, es el poder, los dirigentes religiosos quienes utilizan el poder civil para deshacerse del remanente. Entonces, los dirigentes religiosos, los ministros, persuadirán al poder civil, al Estado, para que emita una legislación en contra de los que guardan los mandamientos de Dios, especialmente el mandamiento del sábado. Se persuadirá para dictar un decreto en las salas legislativas, es decir, se va a legislar en el Congreso y quien dará la pauta será el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, para que emita un decreto para que haya una observancia obligatoria del domingo, el Venerabilis Dies Dominis. Y todo el que no la cumpla será objeto de execración. Habrá que observar el domingo, so pena de muerte. Veamos Apocalipsis 17, versículos 1 y 2. Y después leeremos el versículo 6. Dice ahí Apocalipsis, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Ves? La fornicación utiliza el poder civil para imponer sus dogmas, con la cual la gran ramera han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este vino aquí representa las falsas verdades, representa doctrinas falsas. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Es decir, en este punto, mis estimados hermanos, se formará una triple alianza. Una triple alianza. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende hacia nuevos campos y que la atención del mundo es ahora dirigido a la palabra del Señor. Ahora
Satanás se pone inquieto porque ve que hay un remanente que proclama la ley de Dios y todo el mundo está poniendo su atención en la pisoteada ley de Dios. Ahora, el clero, o sea, los dirigentes religiosos, harán un esfuerzo casi sobrehumano para sofocar la luz o el conocimiento por temor de que alumbre a sus rebaños, porque la palabra del Señor es como una luz. El conocimiento de Dios es luz que alumbra los ojos. El clero, los dirigentes tratarán de sofocar esa luz para que sus rebaños no sean alumbrados. Por todos los medios a su alcance, los dirigentes religiosos tratarán de evitar toda discusión sobre asuntos vitales. Y será la iglesia, los líderes religiosos, los que tratarán de apelar al brazo poderoso de la autoridad civil. Y en esta obra, el papado y los protestantes irán unidos. Aquí podéis ver una triple alianza. En primer lugar, tenemos aquí el poder civil representado por Satanás, el dragón, que el que está detrás de las sombras, en la penumbra, dirigiendo todo el ataque frontal contra el pueblo de Dios. También tenemos al papado como segundo actor, en este caso representado por la primera bestia de Apocalipsis 13. Y el otro miembro del triunvirato, el tercero, sería el protestantismo apóstata, porque tanto el romanismo en el viejo mundo como el protestantismo apóstata en el nuevo mundo irán unidos contra el pueblo de Dios. Esa triple alianza ya estaba profetizada en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16. Veremos los versículos 13 y 14. Esto en el contexto de las plagas. Dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Dice el versículo número 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, una triple alianza. Ahora, habrá una ira contra Mardoqueo a la puerta. ¿Recuerdan la historia antigua? Dice que Amán se enojaba porque Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de Dios, porque Amán solamente se postraba delante del verdadero Dios. Se postraba delante del Dios Altísimo. Se postraba únicamente delante del Shaddai, el Dios Todopoderoso. Se postraba ante él el Yon, el Dios Altísimo. Jamás se iba a postrar ante Amán. Y esto producía en Amán sentimientos de enojo, tanto que quiso destruir no solamente a Mardoqueo, lo cual le pareció poca cosa, sino que quiso destruir a todo el pueblo de Judá. En la historia final, también el dragón se llenará de ira contra la mujer. Dice la palabra del Señor, y el diablo se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una cita inspirada dice lo siguiente: hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, del cuarto mandamiento, un Mardoqueo a la puerta, que ni se humilla ni se arrodilla delante de Amán. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia la santa ley es una reprensión constante contra aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean así el sábado del decálogo de el Señor. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor Dios Altísimo vindicará su verdad y a su
pueblo. Ahora bien, ¿cuáles serán los argumentos que van a esgrimirse contra el pueblo de Dios? Básicamente serán los mismos que Amán esgrimió contra el pueblo de Judá. Hay un pueblo esparcido entre tu reino que no guarda tus leyes, tienen otras leyes, y ese pueblo puede traer mucho problema al reino, inestabilidad al reino. No guardan tus leyes. Es decir, el pueblo de Dios será falsamente acusado, porque los que guardan los mandamientos de Dios, los que honran el sábado, serán denunciados como enemigos de la ley y el orden. Serán acusados como que son obstinados, se lo presentarán como obstinados, como tercos y rebeldes a las leyes civiles. Se los presentará como rebeldes contra la autoridad y serán acusados como desleales hacia el gobierno. Entonces los mismos argumentos que Amán esgrimió se esgrimirán contra el pueblo de Dios. Y es un pequeño remanente insignificante que no vale la pena dejar vivir. Y es el causante de todos los males, de todas las plagas que están cayendo. Cuando la palabra del Señor dice taxativamente que si el pueblo de Dios guarda la ley de Dios, si sigue firmemente las palabras del pacto, las palabras que Dios ha hablado, si es fiel a su palabra, Dios lo va a preservar. Cuando el pueblo de Dios guarda la ley de Dios, eso proviene en bendiciones de parte de Dios. Es exactamente lo contrario. La desobediencia, el desacato, el desprecio a la ley de Dios, que está haciendo que la gracia del Señor, la misericordia del Señor, el Espíritu Santo se vaya apartando imperceptiblemente de este planeta y cada vez va quedando más a merced de Satanás. Es lo contrario, es la desobediencia a la ley de Dios que trae las plagas, el desacato a la ley de Dios y no su cumplimiento. Ese argumento fue esgrimido hace algunos siglos, en el año 31 de la era cristiana, por el sumo sacerdote. ¿Veis el paralelo? Por Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. El argumento fue el siguiente: es mejor que un solo hombre muera y no que toda la nación perezca. Mismo argumento que se esgrimirá contra el pueblo de Dios. Son un pequeño grupo infiel y merecen morir. Entonces habrá un decreto de muerte. Dice Apocalipsis 13, el versículo 15. Hablando del decreto de muerte, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, veamos el paralelo. ¿Dónde se dio el decreto de libertad civil y religiosa? En la historia de Esther, en Susa, capital del reino, por Asuero. Ahora, en la misma capital donde se dio el edicto de garantía religiosa y civil, también se emitirá el decreto de muerte. En Susa se emitió una libertad civil y religiosa, y en la misma capital, en Susa, la capital de Media y de Persia, también se dio un decreto de muerte. En la misma capital de la segunda bestia de Estados Unidos de Norteamérica, en la capital, donde se proclamó la libertad civil y religiosa, en esa misma capital se emitirá un decreto de muerte contra el pueblo fiel. Es decir, nuevamente la iglesia va a utilizar al poder civil. Por eso es que en Apocalipsis aparece la mujer que va montando sobre una bestia, porque utiliza el poder civil. Ahora, habrán algunas características que tendrá este decreto de muerte. Porque este decreto de muerte que se promulgará finalmente contra el remanente de Dios será muy
semejante, muy parecido al que se promulgó contra los judíos, al que promulgó Asuero contra los judíos. Y las características serán semejantes. Los líderes espirituales van a influir en el poder civil para que se dé un decreto de muerte. Ese decreto será por escrito y saldrá en las cámaras del Congreso. El decreto tendrá una fecha para ejecutar, igual que el decreto de ¿quién? De Amán, firmado por Asuero. El día 13, a los 13 días del 12º mes, que es el mes de Adar, era la fecha para destruir al pueblo de Judá. Esa fecha tendrá, el decreto en el cumplimiento final también tendrá una fecha para ejecutar. El decreto será universal, porque la nación que va a emitir el decreto es una nación que tiene un poder, un dominio prácticamente en todo el planeta. Será una potencia universal. El decreto será universal. Otra característica, según las apariencias humanas, prácticamente no hay ningún escape para el pueblo del Señor. Entonces, los impíos, que es otra característica, estarán listos para destruir al pueblo del Señor. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto al pueblo de Dios? Pasará por un terrible tiempo de angustia. Dice Daniel 12:1, hay una declaración muy hermosa, porque los hermanos protestantes dicen que el pueblo de Dios, la iglesia será raptada 7 años antes, que no pasará la gran tribulación, que no pasará el tiempo de angustia. Veamos qué dice la palabra del Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escrito en el libro de la vida. El pueblo de Dios padecerá persecución, padecerá un tiempo de angustia, pero no necesitamos tener temor, porque el arcángel Miguel se levantará para defender al pueblo de Dios. Mas de ella, de esa tribulación, será librado el pueblo de Dios. Ahora, en el cumplimiento final, los líderes, tanto religiosos como políticos, beben vino. ¿Recuerdan la historia de Esther? Cuando Amán dio el decreto de muerte, Amán y Asuero se sentaron a beber vino. Eso pasará al final. Los líderes religiosos y políticos beben vino y lo harán en celebración. Ahora, ¿qué significa el vino? El vino es el error, las falsas doctrinas. Ahora, dice Apocalipsis que otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, del vino del furor. Ese vino que toma Babilonia produce excitación, produce ira y produce enojo contra el pueblo de Dios. Excitación. Por eso es un vino falso de Babilonia. Y obviamente todas las demás iglesias que toman del vino de la fornicación de Babilonia comparten las mismas creencias falsas de la iglesia de Roma. Todas esas iglesias, tanto la madre como las hijas, todas creen en la inmortalidad del alma, en el tormento eterno de los impíos, y algunas niegan la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. Y también todas adoran el día domingo como día del sol, como día de reverencia supuestamente a Dios. Ahora, los libros han sido abiertos.
En el contexto del mensaje del primer ángel dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Los adventistas creemos que el juicio investigador previo al advenimiento comenzó el día martes 22 de octubre del año 1844. Juicio investigador previo al advenimiento. Juicio antes del advenimiento. Ahora, este juicio revelará que el pueblo de Dios sirvió al Rey de Reyes, pero aún no ha sido recompensado, porque el pueblo de Dios será recompensado en ocasión de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Así lo dice Apocalipsis, cuando dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Igual que Amán, cuando recordó que Mardoqueo había hecho algo bueno por el rey, se había registrado, había quedado registrado, pero todavía no había sido recompensado. Fue recompensado después. Así ocurrirá. En estos días, mis estimados hermanos, en el cielo hay un juicio de investigación. El día antitípico de la gran expiación. Y tú y yo debemos de afligir nuestras almas porque nuestros nombres están pasando revisión allá en el libro de la vida. Cuando Cristo venga, vendrá a dar el galardón, así como se le dio en este caso, a Mardoqueo. La historia literal de Esther menciona que hubo un cambio de mantos. Dice la palabra del Señor que en primera instancia la reina Esther estuvo vestida prácticamente con sacos de cilicio, estuvo triste en penitencia, en ayuno y oración por 3 días. Estuvo clamando e intercediendo delante de Dios, prácticamente con vestiduras miserables, con telas de cilicio, estuvo con ceniza, humillándose delante de Dios. Pero cuando se fue a presentar al rey, cambió sus vestiduras y se puso su vestido real. Ahora, en Cristo Jesús, nuestro amante Salvador, también ocurrirá un cambio de vestimenta. Algunos hermanos protestantes pueden reírse de nosotros. Yo simplemente les pregunto, ¿qué hizo Jesús cuando ascendió al cielo? Se convirtió en nuestro mediador. En el 22 de octubre de 1844, Cristo pasa al segundo apartamento del santuario celestial, al lugar santísimo, a hacer una obra de juicio previo o investigativo antes del advenimiento. Entonces, si Cristo es nuestro intercesor, ¿cómo está vestido? Como sumo sacerdote. Pero cuando Cristo regrese en su venida, en gloria y majestad, ya no vendrá como sumo sacerdote, vendrá como Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces se cambiará la vestidura de sumo sacerdote a vestiduras regias, porque cuando Cristo venga, viene como un Rey de Reyes. Dice la palabra del Señor, vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, una corona dentro de otra, y otra corona, proclamando su autoridad, su soberanía. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo cambiará sus vestiduras. Apreciado amigo, hoy en día el Señor está vestido como un sumo sacerdote, está intercediendo por ti y por mí en el lugar santísimo. Debemos de humillar nuestros corazones, estar en ayuno delante de Dios,
debe ser un tiempo solemne de humillación delante de Dios. Pero dentro de poco se cambiarán las vestiduras y vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Y así como Mardoqueo fue premiado, el pueblo de Dios será premiado cuando Cristo venga, porque Cristo trae su galardón con él. Entonces Jesús tiene que cambiarse las vestiduras. Dice primeros escritos: entonces vi que Jesús quitó sus vestiduras sacerdotales y se revistió con sus mantos reales. Llevaba en su cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, y una corona y otra corona, no una triple corona como el señor Bergoglio, sino muchas coronas, no sé cuántas, porque Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Un intercesor que defiende. En la historia típica, Esther intercedió por el pueblo del Señor. ¿Saben lo que significa Esther? Esther significa estrella. Estrella. Ahora, ¿quién es el intercesor del pueblo de Dios? ¿Quién es el defensor? Es Cristo. En el cumplimiento escatológico es Cristo. Ahora, es interesante lo que dice Apocalipsis 22, 16. Porque Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Como dice aquel corito, Cristo es la estrella matutina de brillante resplandor. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo, nuestro defensor, es la estrella matutina de brillante resplandor. Entonces, Cristo se levantará para defender a su pueblo. En aquel tiempo, cuando haya angustia, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Esther era parte del pueblo del Señor. Era pariente. Mardoqueo o Mordecai y Esther eran parientes, eran primos. Entonces, ¿quién defendió o intercedió ante el pueblo de Judá? Un pariente. ¿Sabéis quién es nuestro pariente redentor? Cristo Jesús es nuestro pariente redentor. En las leyes judías solamente un pariente redentor podía redimir o pagar una heredad para que volviera a manos de los que la habían perdido. Cristo es nuestro pariente redentor. Cristo se hizo uno como nosotros. Cristo pertenece a la familia de la deidad, donde solamente 3 personas en el universo pertenecen: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Cristo también se hizo uno con nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, la tercera persona de la divinidad, volvió el cetro a su Padre. Dejó de ser el comandante de los ejércitos celestiales y vino a este frío y oscuro mundo a buscarnos, a revelar la gloria del Padre, a revelar el carácter amantísimo del Padre, para que podamos entender al Padre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, puso su tienda entre nosotros. Y sabéis una cosa, Cristo tomó nuestra naturaleza para siempre. Qué hermoso. Entonces nuestro pariente redentor es Cristo, así como Esther era un pariente redentor. Y por eso los intereses de Cristo están identificados con el pueblo. Recuerdan lo que dijo Esther: y si perezco, que perezca. Jesús dijo cuando se hallaba cerca del huerto del Getsemaní, Jesús dijo:
Padre, si es posible, pase de mí esta copa, empero no sea como yo sea, sino como tú. Jesús sufrió por su pueblo. Cuando Jesús sufrió en el huerto del Getsemaní, Jesús no podía ver más allá de los portales del sepulcro. Su actitud fue, al igual que Esther, si perezco, que perezca. Entonces Jesús se levantará para defender a los suyos a toda costa. Ahora Jesús no se va a levantar para interceder más por el pecado de su pueblo, porque ya el tiempo de gracia habrá terminado. El que es justo sea justo, y el que es santo sea santo, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es injusto siga siendo injusto. El que es inmundo practique la inmundicia todavía. Jesús se levantará no para interceder por sus pecados, sino para defender la vida de su pueblo. Jesús estará defendiendo a su pueblo, porque como Jesús hizo la pregunta, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en responderles? Jesús los defenderá. Ahora, los reyes de la tierra se lanzarán contra sus asesores, porque han sido engañados. Los reyes de la tierra que han sido engañados se levantarán de ese letargo y se volverán contra la gran ramera. Veamos lo que dice Apocalipsis 17, 16. Esa es la respuesta de los poderes civiles cuando se den cuenta que han sido engañados. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahora bien, al igual no habrá ya mayor intercesión para los que buscan destruir al pueblo de Dios. Recuerdan que Amán buscó cómo interceder delante de Esther. Sin embargo, Esther ya no intercedió por ella. ¿Por qué razón? Porque ya la gracia, la misericordia se habrá cerrado. Ya no hay más tiempo de gracia. En este contexto, los pecadores buscarán al pueblo de Dios, buscarán a los fieles de Dios para que les digan alguna palabra de ánimo. Buscarán al pueblo de Dios suplicando que les enseñen cómo pueden escapar de los juicios divinos. Pero ya los santos no tienen nada más que decirle. Ya no hay sangre en el santuario celestial que interceda más por el pecador. Ya la gracia de Jesús habrá terminado. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga. Ya no hay más oportunidades, porque no escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni Salvador compasivo que abogase por ellos. En este sentido, los conspiradores morirán con sus propias armas. ¿Recordáis la horca que Mardoqueo hizo preparar, que Amán hizo preparar para Mardoqueo? La misma arma que tenía contra Mardoqueo sirvió para él, pues en la misma horca que creó Amán, él mismo fue ahorcado y también todos sus hijos. Dice la palabra del Señor que también los conspiradores morirán por sus propias armas, y los ángeles del cielo defenderán al pueblo de Dios. Los ángeles tomarán el campo de la batalla. El vidente de Patmos dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ángeles poderosos en fortalezas, ángeles excelsos, poderosos, ángeles de Dios se apresuran a cumplir los planes de Dios. Los ángeles de Dios tomarán el campo de batalla y será una gran celebración, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Habrá una angustia sin parangón, pero también habrá regocijo en el cielo, porque habrá una celebración victoriosa en el cielo. Así como hubo fiesta de Purim, que era una fiesta
de regocijo, también habrá una fiesta de Purim, que está tipificada como la fiesta de los tabernáculos, cuando el Dios del cielo venga a llevar a su pueblo. Podéis recordar la primera visión de la señora White, donde vio una mesa inmensa de muchas millas, de muchos kilómetros, dijo, y que sin embargo nuestra vista la podía abarcar toda. Y en esa vista, mis estimados hermanos, estará el Señor en un extremo de la mesa, sirviéndonos la gran cena de la boda del Cordero. Habrá una gran celebración. Cristo dijo, y no tomaré más del fruto de la vid, dijo en la última cena, hasta que lo haya de tomar en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén. Y allí vendrán los hijos del reino, allí vendrán los hijos de, ahí vendrá Abraham, Isaac y Jacob, y se sentarán a la mesa y el Señor mismo les servirá. ¡Qué hermoso privilegio! Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hoy es el día de la preparación para que estemos en las bodas del Cordero. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y al igual que en el libro de Esther, que no se menciona a Dios, parece que Dios está ausente, Dios estaba en la sombra obrando por su pueblo. Hoy en día no puede ser que no veamos a Dios, pero Dios está obrando para defender a su pueblo. Pero en un momento literal se levantará y literalmente defenderá a su pueblo. Por eso, mis estimados hermanos, quiero dejar esta hermosa declaración inspirada. Veamos qué hermosa declaración. Al repasar nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso, cada tramo de su progreso hasta nuestra posición actual, puedo decir, alabado sea Dios. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me lleno de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder. No tenemos nada que temer por el futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tú, al igual que Esther, te levantarás para defender al pueblo. Gracias porque habrá quien defienda a su pueblo. Queremos ser parte de los que estén a la mesa, Señor, junto contigo cuando tú nos des, Señor, nos sirvas en la mesa del Cordero. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde es mi deseo y oración.